Hay un caso que deja precedente en España. Un caso que conjuga algunas situaciones, como por ejemplo las compras públicas, la discriminación y el derecho a impugnar. Llegó la hora de tomar este café legal que nos va a dejar lecciones importantes, tanto para servidores públicos como para contratistas. ¿Cuántos proveedores no se han sentido a lo mejor discriminados? ¿Cuántos proveedores a lo mejor en el Ecuador han sentido que les han coartado la participación con los requisitos mínimos establecidos? Si bien esta situación ocurrió en España, pero las lecciones nos van a servir tranquilamente en el Ecuador. Estimados todos, bienvenidos a este canal Consailor, que es un canal más que nada destinado al derecho público con énfasis en el derecho administrativo y las compras públicas en el Ecuador. Disponemos de algunos segmentos para de cierta manera volver más entretenido el derecho. Si es la primera vez que nos escuchas, les saluda Enrique Consa, abogado y consultor especializado en derecho administrativo y contratación pública. Bueno, tenía muchas ganas de hacer este segmento en realidad, pero he estado la verdad un poco ocupado con algunos clientes, con algunos casos. Y de cierta manera también armando la planificación de nuevos videos. Por cierto, les quiero comentar, vamos a hablar de algunas otras situaciones del derecho público. Vamos a hablar, por ejemplo, de las empresas públicas. Vamos a hablar también de lo que son las asociaciones público-privadas. En cierta medida también tocaremos el tema de las sociedades de acciones simplificadas de la ley de compañías. Y ojo, que no acostumbro solo a hablar de ciencia, es decir, desde la parte teórica, sino también de la experiencia. Dicho esto, pues empezamos. En España existe un ministerio denominado Ministerio de Igualdad que según su propia página web, y vamos a abrir aquí en este contexto pues el navegador, nos dice que es la cartera del Ejecutivo responsable de llevar el feminismo al conjunto de las políticas públicas del gobierno de España. Además nos menciona que la defensa de los derechos de las mujeres, de la plena igualdad y la no discriminación es un mandato recogido en nuestra Constitución que nos impele a trabajar para erradicar la desigualdad estructural que existe en nuestras sociedades. En fin, existe este ministerio que pregona la igualdad. Bueno, resulta que como entidad estatal tienen que hacer también compras públicas, obviamente. En este contexto, a través de la Secretaría de Estado de Igualdad contra la Violencia de Género, que es uno de los órganos de este ministerio, lanzan un proceso de contratación pública. Vamos a revisar el portal justamente de compras públicas de España. En la plataforma de contratación del sector público español, encontramos este proceso, que es el Servicio 016 de Información y Asesoramiento Jurídico en materia de violencia de género. ¿De qué trata este proceso? Pues simple y llanamente que la contratación de personal técnico y jurídico para realizar el asesoramiento en lo que es materia de violencia de género. También la atención más que nada, llamadas telefónicas, enviar mensajes, correos, cosas por el estilo. Este servicio tiene un presupuesto base de 1.570.247 euros por un año, con un valor estimado del contrato de 7.851.239 euros. Obviamente esto es si el contrato da la posibilidad de que este contrato se prorrogue hasta 4 años. ¿Qué es lo interesante aquí? Todo marchaba bien hasta que un proveedor decide impugnar los pliegos de contratación pública por una supuesta discriminación de género. Esto más que nada por darle preferencia a la mujer en la exigencia de que el personal adscrito o que el personal que vaya a elaborar o ejecutar ese contrato sean mujeres. Aquí hay que tener en cuenta algo. En España existe un Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, que se encarga de resolver en cierta manera estas controversias, donde los proveedores o los afectados pueden impugnar estas actuaciones administrativas. Bueno, vamos a revisar la resolución que emana en este caso el tribunal, puesto que ya se pronunció al respecto. Esto, por cierto, este proceso se dio en marzo. Y claro, han pasado algunos meses, pues hubieron algunas suspensiones por el tema pandemia y algunas situaciones, entre ellas el tema de esta impugnación. Dentro de los antecedentes, de hecho, el 5 de marzo del 2020 se aprobó el pliego de cláusulas administrativas particulares, así se llaman los pliegos en España, que establece en el cálculo de costes del contrato. Dentro de los costos directos de personal se ha contemplado la siguiente estructura de personal y unidades de tiempo. Un o una coordinador o coordinadora, una persona responsable de formación, calidad y supervisión psicológica de los efectivos del servicio, una coordinadora del servicio de información general, 15 operadoras, 8 psicólogas o trabajadoras sociales, una coordinadora del servicio de asesoramiento jurídico y 8 asesoras legales.
si podemos ver aquí directamente en la pantalla, prácticamente todos estos cargos son para personas del sexo femenino, es decir, para mujeres, tal cual lo está explicando, o mejor dicho, tal cual lo está estableciendo. Claro está, si nos ponemos a pensar, por ejemplo, en el caso de asesoras legales, las asesorías legales en tema de violencia de género solo lo puede dar una mujer. Les pregunto. Conozco muchos colegas que manejan estos temas y muy bien. Es más, se han especializado en estos temas. Entonces, obviamente, aparentemente, digámoslo así, porque vamos a ver los resultados, qué es lo que pasa al final, existiera una discriminación. Claro está, esta persona de cierta manera a lo mejor no pudo conseguir todo ese personal, es decir, del sexo femenino precisamente. A lo mejor tenía dentro de sus contactos, dentro de su personal técnico operativo, digámoslo así, personas del sexo masculino que podían ejecutar estas actividades, pero tal como están los pliegos, no lo puede hacer. En esta parte, de igual se expone que dentro de los medios humanos del servicio, nosotros en Ecuador entendemos como el personal técnico, vuelven a recalcar este tema. De cierta manera, el coordinador puede ser hombre o mujer. No obstante, dentro del servicio de información general y servicio de asesoramiento jurídico, ya que estaría clasificando estas dos situaciones, prácticamente todas son mujeres. 15 operadoras, 8 psicólogas, 8 asesoras legales. Entonces, obviamente que esto está claro. Es decir, que esos cargos prácticamente solo los podrían ejecutar las mujeres, de acuerdo a los pliegos que estableció la entidad contratante, en este caso el Ministerio de Igualdad. Si revisamos los fundamentos de derecho que están establecidos dentro de esta resolución, encontramos algo interesante, sobre todo el artículo 50 de la Ley de Contrataciones o la Ley de Contratos del Sector Público que se maneja en España, idem acá a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Y dice lo siguiente: el procedimiento de recursos se iniciará mediante escrito que deberá presentarse en el plazo de 15 días hábiles. Es un plazo interesante, es decir, es posible. En cambio, ¿qué pasa en nuestro país, en Ecuador? Si hablamos de los recursos, ¿sí? ¿De qué tenemos? El reclamo administrativo por un lado y el recurso de impugnación o apelación, digámoslo así, que se lo hace en la propia entidad pública, de acuerdo a lo que dispone el propio CERCOP. Y dan un plazo, o mejor dicho, un término de 3 días, que es muy poco en realidad, desde la notificación del acto administrativo o en este caso desde la publicación. Algo adicional, volvamos a revisar más que nada la resolución que emana este tribunal. Dice lo siguiente, en una parte igual de los hechos. La recurrente incluye en su objeto social la atención telefónica para clientes. Alega que la redacción de los pliegos es lesiva para sus intereses, por lo que consideramos que la infracción alegada le impide participar en condiciones de igualdad con el resto de licitadores y en consecuencia tiene legitimación. A ver, si no hay un fundamento de hecho, de derecho, un fundamento técnico sobre todo para establecer por qué razón se colocó que sean mujeres precisamente, en este caso las operadoras, pues obviamente que tendría razón. Y ese es un serio problema que pasa y sucede en las compras públicas en el Ecuador. A la hora de hacer las especificaciones técnicas, los términos de referencia y establecer más que nada las condiciones mínimas de participación, se suele colocar obviamente que se pide estos títulos, que se pide esta experiencia, pero siempre cada uno de estos establecimientos deben estar justificados y motivados técnica y jurídicamente. Técnicamente, es decir, ¿por qué razón estoy pidiendo este título? ¿Por qué razón a lo mejor debe ser una mujer y a lo mejor no un hombre o viceversa? En la misma medida, la Constitución española en su artículo 14 establece que los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Similar situación pasa en la Constitución ecuatoriana, específicamente en el artículo 11, que dice lo siguiente: el ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios. Número 2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género y identidad cultural, entre otros. Ahora sí, veamos lo que resuelve este tribunal. Estimar el recurso interpuesto por Miguel Ángel Formoso Pérez en representación de Innova, que es la empresa que en este caso impugnó esta situación, contra los pliegos que rigen la licitación convocada por la Secretaría de Estado de Igualdad y contra la violencia de género para contratar el servicio de información y asesoramiento jurídico en materia de violencia de género.
declarando la nulidad de pleno derecho de los mismos. En otras palabras, le da la razón a la persona que estaría impugnando esta situación y declara nulo los pliegos. Y algo interesante que tiene la plataforma española, es decir, el portal de compras análogo acá en el Ecuador, es que les permite cambiar las condiciones de los pliegos, digamos, reestructurar los pliegos y no echar abajo el proceso. Y eso es lo que hizo la entidad pública. En este contexto lo que cambió, donde decía, por ejemplo, operadoras, ahora habla de personas. Sí, con ello ya deja la posibilidad de que puedan ser hombres o mujeres. Finalmente podemos revisar la resolución por la que da cumplimiento la entidad pública a las disposiciones del tribunal y concluye lo siguiente: proceder a la ejecución del acuerdo de resolución 747 que emitió el tribunal, retrotrayendo el procedimiento de contratación al momento anterior a la resolución de aprobación del expediente y de los pliegos que rigen la licitación, conservando todos aquellos actos anteriores no relacionados con su aprobación. Dicho de otro modo, vuelve a reestructurar el proceso de compra. Y esto lo podemos corroborar en la página web, es decir, en la plataforma de compras del Estado, pues ya se volvieron a actualizar las fechas y como vemos que la fecha para presentar la oferta estaría para el 4 de diciembre del 2020. Ok, prácticamente hemos llegado al final. Experiencias para los proveedores. Pues hay que reclamar. No hay que quedarse callados. Si a lo mejor el Sercov no les ayuda, o a lo mejor ustedes creen que no están siendo atendidos adecuadamente, pueden hacerlo en otras instancias, a la misma Contraloría, al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, a la Defensoría del Pueblo, sobre todo cuando se han violado o se han violentado derechos. Y lecciones para los servidores públicos. Hay que tener mucho cuidado con las especificaciones, con las condiciones técnicas, con los requerimientos mínimos de participación. Si van a hacer una petición debe estar justificado, o mejor dicho, si van a establecer un requerimiento puntual debe estar justificado del por qué están estableciendo ese requerimiento. Bueno, no les quito más su tiempo. Ha sido un gusto. Nos vemos en una próxima ocasión. Hasta pronto.